Y bueno, chicos, estamos en un nuevo episodio del podcast Un Café con Baldo. Este podcast que cada día va llegando un poquito más lejos, ¿no? Y que siempre agradezco muchísimo a toda la audiencia que nos está escuchando, a todos los que lo comparten, a todos los que me envían un mensajito, tanto por LinkedIn, por Twitter, por todas las redes sociales, agradeciendo por el contenido y siempre dándonos, ¿no?, sus impresiones acerca del podcast. A los que comparten, porque gracias a que este podcast cada día va llegando más lejos, invitados como esta gran invitada que tengo aquí está en este espacio, así que también darle las gracias. Y bueno, nada, presentar a una invitada que está en este episodio hoy por un comentario de LinkedIn, que bueno, la sigo hace rato, la admiro muchísimo, me encanta su contenido, su predicción, su marca, todo lo que hace, y para mí es un placer tenerla por aquí. María Vegue, voy a hablar un poquito rápido, porque en su perfil de LinkedIn lo vas a ver, y es que comparte un post diario para ayudarte a crecer. Ese es su propuesta de valor, y además comparte contenido sobre desarrollo personal, sobre marca personal, súper interesante, y me gusta mucho la manera en la que va mezclando su contenido con las historias y sus experiencias diarias. Esto es súper interesante. Más de 32,000 seguidores en LinkedIn, aunque sea una métrica para mí que, bueno, significa, pero no solamente es tan valiosa como la audiencia tan fiel que tiene. Así que interesante. Y bueno, un referente en temas de desarrollo de marca personal. María, ya tú me vas a corregir en el camino. Así que nada, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Súper bien, Rolando. Y no te preocupes por el nombre, porque he vivido ya en tantos lugares que desde cada sitio me dicen de una manera diferente y me siento identificada con todos. Pero mi nombre es María Vegue, soy valenciana viviendo ahora mismo en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y como has dicho, una de las cosas por las cuales más me reconocen es porque todos los días en LinkedIn comparto un post para ayudarte a crecer. Y al final esa es mi misión de vida, ayudarle a la gente a diseñar la vida que desean vivir, y hasta ahora la manera más efectiva que he encontrado para hacerlo es la marca personal. Bueno, de Valencia, yo estoy en Alicante, así que estamos, aunque estemos lejos ahora, bueno, estamos en la misma, ¿sabes?, en la misma tierra, así que bueno, mucho calor por aquí, la verdad. Pero bueno, María, quiero preguntarte siempre, porque muchos de los que no conocen, no te conocen, cuando escuchen este episodio van a conocerte, después de escuchar tu historia. ¿Quién es María Vegue? ¿Qué hace? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿No? Cuéntame un poquito de tu historia, cómo ha sido ese recorrido para llegar ahora mismo donde estás. Digamos que mi historia en LinkedIn fue bastante curiosa. Esto creo que no lo he contado mucho, pero exclusiva. La primera vez... Exacto. Exclusiva. La primera vez que yo me abrí un perfil de LinkedIn fue porque tuve la suerte de que un profesor de universidad nos dijo a todos que teníamos que abrirnos LinkedIn para encontrar trabajo. Y eso era más o menos en 2015. Era un profesor de administración, o sea, de negocios. Yo estudiaba negocios y nos dio ese consejo. Obviamente todos los alumnos nos abrimos el perfil, nos pusimos la foto, pusimos la carrera que estábamos estudiando y empezamos a usarlo exclusivamente para buscar empleo. Eso era 2015. Después, unos años después, yo simplemente publicaba cosas como cambios de trabajo, ascensos, lo típico, hasta que un día en 2021 se murió mi perro. Yo la verdad es que durante toda la pandemia, trabajando remoto, había trabajado con él y era mi compañero, entonces pensé que una buena manera de conmemorarlo era hacer un post donde yo dijera pues que había fallecido mi compañero de oficina y que le daba gracias al trabajo remoto por haber podido pasar esos últimos momentos con él. Puse esa publicación sin esperar nada, como una publicación normal, y tal fue la locura que 6 millones de personas vieron la publicación. LinkedIn comentó el post dándome el pésame, me empezaron a llegar cientos de mensajes, la gente me compartía fotos de sus perros y fue una locura. Sin embargo, no me trajo ningún beneficio para mi marca personal porque ni mi perfil estaba optimizado, el post estaba en inglés, el post no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo en esos momentos, pero en cierta manera eso sembró la semilla para que yo me diera cuenta que en LinkedIn definitivamente había una audiencia. O sea, si 6 millones de personas habían visto el post, probablemente publicando más cosas de valor iba a poder atraer muchas más personas y muchas más oportunidades. Yo creo que al final tenemos que ver algo interesante en lo que tú comentabas, ¿no? Es que muchos de los que se inician en LinkedIn empiezan así. Es decir, te dicen en algún lugar, mira, hazte el perfil de LinkedIn porque ahí vas a encontrar trabajo. Y creo que
aunque LinkedIn de cierta forma fue diseñado para eso inicialmente, creo que no hay nada más lejos de la realidad que eso, ¿no? Si no haces cosas, no suceden cosas. Y muchos a veces tenemos, bueno, en mi caso me pasó también, tenemos el perfil, pero no hacemos nada. Y me gusta esta historia, ¿no? Porque te llegó como el éxito de sorpresa, ¿no? Es decir, ese alcance te llegó de sorpresa y como si no estamos preparados, entonces realmente como que nos damos cuenta de que aunque llegó muy lejos, no tenemos estrategia, no estamos optimizados, no tenemos perfil optimizado, realmente no nos va a dar resultados que nosotros estamos buscando. Pero creo que eso como que despertó la chispa, ¿no? De saber que LinkedIn era una red social potente para poder desarrollar tu marca personal. Interesante, ¿no? María, yo te quería preguntar porque, bueno, más bien ya te diste cuenta que LinkedIn, estos fueron tus inicios en LinkedIn realmente, ¿no? Pero ¿cómo te diste cuenta tú de que más allá de que LinkedIn era una herramienta poderosa para poder posicionar tu marca personal, para generar oportunidades, te diste cuenta de que ya, mira, a partir de ahora voy a empezar o voy a tratar de hacer las cosas bien? ¿Cuándo fue ese momento y por qué te diste cuenta de eso? Gran pregunta, porque no fue en ese mismo momento. En ese mismo momento a mí simplemente me pareció raro, me pareció que era demasiada audiencia, o sea, yo pensaba cuántos estadios de fútbol es esa publicación. Y eso sembró la semilla. Yo continué con mi vida. En mi empresa toda la gente había visto la publicación, yo entraba a reuniones, la gente me daba el pésame, yo la verdad no entendía absolutamente nada. Y eso se quedó ahí detrás. Después empezaron a pasar los meses y yo un día en YouTube, viendo otras cosas que no tenían nada que ver, me crucé con un vídeo de Justin Welsh, donde Justin Welsh explicaba cómo tú podías utilizar tu marca personal y cómo podías utilizar el impacto de LinkedIn para crear tu negocio y para empezar a emprender. Y ahí fue cuando se conectaron las cosas. Yo creo que si hubiera visto ese vídeo sin que a mí me hubiera pasado lo de ese post, no hubiera confiado lo suficiente. Pero ver ese vídeo, sabiendo yo que a mí ya me habían pasado cosas alucinantes en LinkedIn, me impulsó y yo en ese momento quería hacer cosas sobre desarrollo personal, quería hacer cosas sobre liderazgo. Yo llevo 6 años liderando equipos en tecnología y entonces yo quería compartir mis experiencias, mis dificultades y mis aprendizajes, y entonces ahí fue que yo dije, bueno, ahora que me he cruzado con este contenido de Justin Welsh, voy a hacer su curso, voy a aprender y voy a hacer esto en serio, a ver cómo me va. Bueno, y al final, como te digo, al final todo eso se va desencadenando en que si haces las cosas bien, si empiezas a tomar conciencia, ¿no?, de las oportunidades que puedes generar con tu marca personal, van a haber personas que se van a interesar porque tú los ayudes también a hacer eso, ¿no? Y creo que, bueno, me cuentas un poquito ahora cómo fue tu caso, porque trabajas y ayudas a otros emprendedores o profesionales, ¿no?, a trabajar su marca personal. Pero ¿cuál fue la chispa esa que despertó y digo, bueno, o la experiencia o lo que pasó, que tú dijiste, bueno, más allá de que yo lo he hecho para mí, yo quiero que también esto tenga impacto en otras personas, ¿no? Y voy a ayudar a otras personas a desarrollar su marca personal. ¿Cuándo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue que entraste en este mundo de la marca personal? Yo creo que tienes siempre que tener la flexibilidad como emprendedor de entender qué necesidad hay en el mercado. Cuando yo empecé, me enfoqué mucho en contenido sobre desarrollo personal, que sigue siendo una de las cosas que más me apasionan a día de hoy. Y principalmente empecé con muchos temas relacionados con el autoconocimiento, con identificar nuestro propósito de vida y con identificar nuestra misión en la vida. ¿Qué tiene esto de ventaja? Es que tú, si quieres construir una marca personal que sea sólida, necesitas primero entender qué es lo que esperas obtener y por qué temas te quieres posicionar y qué es al final lo que quieres vender. Entonces yo empecé mucho con temas de autoconocimiento, hacía consultorías 1 a 1 donde le ayudaba a las personas a encontrar qué cosas los motivaban en la vida, qué cosas podían convertirse en sus propósitos, pero al final me di cuenta que cada vez más gente y más gente me escribía porque ya habían quizás encontrado ese propósito de vida, pero ahora querían coger ese propósito de vida y hacer un negocio utilizando LinkedIn o posicionarlo en LinkedIn o atraer mejores oportunidades con LinkedIn. Entonces yo digamos que dejé de hacer tanto énfasis en temas de propósito de vida y misión de vida para más bien ayudarle a la gente a materializar ese propósito de vida que ya tenían y empezar a tener resultados a través de LinkedIn. Entonces, en cierto modo, iteré hacia eso, pero igual a día de hoy sigo pensando que si no tienes esa base, no vas a poder hacer nada de impacto en LinkedIn. Entonces, digamos que fue una sucesión muy lógica y yo también tuve la flexibilidad de adaptarme hacia lo que más personas me estaban pidiendo en esos momentos.
A mí me pasó igual y te cuento un poco porque yo igual me di cuenta de que si no tienes la esencia, si no tienes lo que realmente te mueve, que es ese propósito, realmente lo que te hace único a ti. Al final, como marca personal, nuestra mayor fortaleza es que somos únicos, ¿no? Eso es importante, más allá de las habilidades que tengamos, las habilidades que incorporemos en el camino, ¿no? Porque vamos a ir creciendo como personas, como profesionales también. Pero cuando te das cuenta de que a mí me pasó, ¿no? Que lo que más las personas te piden es materializar en un proyecto, en una marca, o sea, en su marca personal, ese propósito es que uno empieza a ver de qué manera uno puede ayudar a esas personas a que lo pongan en acción. Yo creo que es algo que le pasa a muchos emprendedores, a muchos profesionales que escuchan sobre marca personal, ven a otros creadores, pero a la hora de tomar acción les falta eso. Entonces, creo que es un trabajo que tanto tú como yo, que estamos en este mundo de la marca personal, venimos hablando siempre, es que no importa el curso que pases, la mentoría que pases, el libro que te leas, si no lo pones en acción, realmente no vale nada, porque si no haces nada, no vas a ver resultados. Yo creo que está interesante esto que comentas y que luego, a partir de escuchar a tu audiencia, a tu público, poder adaptarte a crear una solución adaptada a ellos, ¿no? Al final te va a dar más resultados, ¿no? Que va a conectar más cuando sabes lo que ellos necesitan y creas algo para ellos. Es interesante eso. Sí, Rolando, y yo creo también que en el mundo del emprendimiento hay un gran error y es que se impulsa la sociedad, los medios de comunicación impulsan a la gente a empezar, en vez de empezar de 0 y llegar hasta 100, empezar directamente en el 100, hacer una startup, que esa startup levante millones de euros, que esa startup sea un unicornio, cuando realmente, y yo voy a defender esto hasta la muerte, a día de hoy generar $1,000 con tu marca personal en LinkedIn es supremamente fácil y cualquiera con 2 dedos de frente lo puede hacer. Y en vez de irte a algo súper ambicioso de que tengas el siguiente unicornio de España o una cosa así muy loca, con la mitad de recursos, tú solo en tu casa con LinkedIn aprendiendo un poco de las bases de cómo funciona la plataforma, ya puedes tener un negocio rentable desde casi el primer día. Mira, ahí está la experiencia. Y al final, quiero que sepan esto, los que escuchen el podcast, no se sobreestimen o no sigan, como te digo, patrones o modas y sean felices, porque si el proceso no te hace feliz, realmente no lo vas a disfrutar, ¿no? Que veo que muchos entran en un burnout de, me cansé, no quiero hacer más nada, esto me agotó, esto me sacó. Y claro, es que quieres ir de 0 a 100 cuando realmente es de 0 a 1, de 1 a 2, tal, y vas avanzando poco a poco. Es un crecimiento. Esto es un proyecto de vida. La marca personal es un proyecto de vida. Quiero que lo tengan claro, ¿no? Y como lo dice María, al final esa es la idea. Yo siempre entré en conflicto porque me he considerado siempre una persona muy emprendedora, pero yo nunca quise tener una empresa de cientos de empleados porque personalmente soy una persona que sufre de ansiedad y yo no quisiera tener bajo mi responsabilidad la nómina de 100 personas, más 50 inversores, más otro tipo de responsabilidades. Y cuando vi que esto de crear una empresa de una sola persona, de ser solopreneur, era una opción, resonó desde el minuto 1 muchísimo más conmigo que cualquier otro tipo de negocio. Mira, hablando de ese tema, de emprender solo, quiero que me cuentes un poquito la cara oculta de emprender solo. Lo que nadie te cuenta, lo que nadie te dice en ninguna red social, lo que nadie quiere comentarte, todo el mundo te muestra la parte buena, pero ya que estás aquí en este podcast Un Café con Bardo, quiero que me cuentes la cara oculta de emprender solo. ¿Qué hay detrás? Lo que nadie te cuenta. La cara oculta es la soledad. Tú cuando trabajas para una empresa tienes muchísimos compañeros. Si las cosas van mal, te quejas con todos ellos. Si las cosas van bien, celebras con todos ellos. Y digamos que las emociones buenas se multiplican y las malas al final siempre las puedes vivir en compañía, que se pasan de una manera mucho más fácil. Cuando tú estás emprendiendo solo, lo malo te lo comes y lo procesas dentro de ti, te lo repites y te lo repites, y lo bueno no tienes tantas personas con las cuales celebrarlo. Y además también tienes muchos menos referentes, muchos menos mentores, es mucho más difícil llegarle a otras personas que puedan estar haciendo algo similar a lo tuyo. Entonces, yo creo que esa es la principal desventaja, y creo que una buena solución es justamente empleando LinkedIn para crear una especie de oficina virtual donde encuentres gente afín a tu mentalidad y que te vaya a apoyar a lo largo del camino. Genial. ¿Y qué es lo que más te gusta de emprender solo, no? Porque si uno emprende solo es porque tiene muchísimas ventajas, ¿no? Todo tiene bueno. A ver, esta ruta que uno escoge tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
pero si se mantiene, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? En el tiempo, a pesar de lo malo, es porque tiene muchísimas cosas buenas. Para ti, ¿cuáles son las cosas buenas que tú creas y dices, mira, esto para mí es innegociable, ¿no? Para mí la principal ventaja es tener tu propio modelo de productividad y que no tengas que moldearte a lo que otros esperan. Es decir, a mí me pasa mucho que hay días donde no me siento nada productiva y yo sé que puedo trabajar muchas más horas, pero al final los resultados no van a llegar porque ese día simplemente no es el día para hacerlo. Y sin embargo, hay otros días donde estoy en flow, me cunde muchísimo y trabajaría 10 horas más. Y para mí, aprovechar al máximo esos días y en cambio los días donde no me siento inspirada a hacer una actividad que no tenga nada que ver es una gran ventaja que se tiene en el mundo del emprendedor, que por muy buena que sea tu empresa, al final siempre vas a tener reuniones, siempre vas a tener tareas que necesitas hacer para cierto día y responsabilidades con las que tienes que cumplir que te van a impedir que eso lo puedas hacer una realidad. Exacto. Y lo otro importante es que no, para los que también están escuchando este podcast, es que no se cierren a que tengo que dejarlo todo y emprender porque es así, porque es lo que estoy escuchando cada vez que veo un video en YouTube o veo un post en LinkedIn. Adáptense a lo que mejor les funciona a ustedes y lo que los hace feliz. Si a lo mejor tienes un trabajo y tienes tiempo o tienes un tiempo para aprovechar, en este caso eres un privilegiado, ¿no? Para poder desarrollar tu marca personal, empieza, porque cada hora que le inviertas a tu marca personal en el largo plazo vas a recibir muy buenos retornos y al final esa es la idea, un proyecto de largo plazo. Yo creo que a mí me gusta mucho la libertad. Tiene sus cosas malas, vives a veces que no tienes a quien descargarle tu frustración, eso tengo que decirlo, pero realmente la libertad de poder manejar tus tiempos creo que es algo que muchos de nosotros que estamos solos, ¿no? Lo valoramos mucho, pero no todo es color de rosa, ¿no? No todo va como te quieren pintar, ¿no? Al final eso hay que tenerlo claro para que sepan a dónde se meten y realmente sea la realidad. Hablando un poquito de el contenido, porque mira, voy a explicar esto. María B es, para mí, bueno, de lo que veo en LinkedIn, ¿no? Si me veía es porque realmente está muy, muy bueno tu contenido, pero lo que más me gusta de tu contenido es lo simple que es de consumir, de entender, de aplicar y más allá la experiencia que le pones, ¿sabes? Ese storytelling que le pones a ese contenido que hace que sea dinamita, ¿no? Entre las redes sociales, que llegue, que tenga muchísimas interacciones y que además sé que es la punta del iceberg para generar potenciales clientes y luego clientes. ¿Cuál es tu estrategia de contenido? Pues aquí estamos revelando la estrategia de contenido de varios cracks, ¿no? Y le digo, mira, cuéntame tu estrategia de contenido para que el que esté escuchando diga, mira, voy a probar, voy a ver qué tal, porque ya lo que tú me vas a contar funciona. Perfecto. Yo creo que tocas una parte clave y es que, por ejemplo, hablas de que mis posts son muy fáciles de consumir. Sí. En ese sentido, hay unos fundamentos que tú tienes que respetar para que a tu contenido le vaya bien en LinkedIn. Y después viene la estrategia. Por muy buena que sea tu estrategia, si no tienes claros los fundamentos, no va a funcionar. Esos fundamentos para mí, por ejemplo, es que cada post simplemente comparta una idea. Esto al principio es difícil porque al principio quieres compartir muchas cosas, pero si justamente quieres conectar dos ideas, pues haz 2 posts. Pero cada post debe ser única y exclusivamente una idea, porque eso es lo que hace que el mensaje sea mucho más rotundo, que la gente lo entienda mucho más fácil y que más personas se puedan enganchar con ese contenido. Después también darle importancia a la estructura de ese post. Digamos que no sea todo un texto sin espacios, sin ningún tipo de carácter que haga que sea más fácil la lectura y que al final, como tú dices, también sea fácil de consumir. Ahí hay que darle importancia al gancho, por ejemplo, a recortar todo lo que no añada valor, lo puedes ir quitando hasta que se quede un post mucho más corto y mucho más directo. Y así fundamentos hay muchos, pero esa es la base de fundamentos que tienes que tener para que luego la estrategia funcione. Y en relación a la estrategia, yo ahora mismo sigo una estrategia de embudo, donde tengo una parte arriba que es la parte top of the funnel, que yo ahí lo que intento es crear contenido de la mayor visibilidad posible, contenido que idealmente puede incluso viralizarse, contenido que mucha gente vaya a opinar, que mucha gente vaya a compartir, que mucha gente le vaya a suscitar cierta emoción y cuyo indicador de éxito para mí son única y exclusivamente las visualizaciones que me aporta y los seguidores que me aporta.
Después tengo un contenido middle of the funnel, que es, yo diría que el 90% de mis publicaciones o el 85% de mis publicaciones, que es un contenido que yo empleo para posicionarme. Es un contenido que en la mayor parte también es educativo o también genera cierto tipo de debate, pero más enfocado siempre en el desarrollo personal, en la mentalidad, en las cosas por las cuales yo quiero que se me reconozca. Y después de eso viene un contenido que sería bottom of the funnel, que es el contenido que para mí es simplemente de venta, cuyo indicador de éxito son las ventas. Y se me olvidaba decirlo, en la parte middle of the funnel, para mí mi indicador de éxito son los suscriptores que yo consigo para mi newsletter. Entonces, yo con cada uno de esos posts tengo objetivos diferentes y es como mido el éxito de esos posts. En algunos puede ser visualizaciones, en otros ventas y en otros suscriptores para mi newsletter. Pero de nuevo, esa estrategia no funcionaría si no tienes claros los fundamentos y no tienes esa base de conocimiento primero. Exacto. Y agrego algo que en cada etapa tienes claro lo que te interesa medir, ¿no? A veces tenemos 100 métricas y 100 métricas que nos dan un número pero que no nos dicen nada. Yo creo que alinear en cada etapa a una métrica que nos mida el éxito de lo que estamos haciendo en esa etapa, yo creo que es fundamental. Sí. Si estás encima y tú quieres que... si estás en la parte del embudo y quieres que más personas te conozcan, visualizaciones e impresiones, ¿no? Si tú quieres generar tráfico, mide los suscriptores y luego la parte de conversión lo mides con ventas. Ahí está la clave, ¿no? Simple, sencillo, fácil de aplicar, sin tanta complicación. No tienes que ir a pasarte un curso súper complicado para entender esto, y tenerlo claro hace que cuando tú, me imagino, cuando te sientas a crear contenido, lo tengas todo más claro. O sea, cuando creas ese contenido, sabes lo que quieres buscar en cada etapa. A ti, ¿qué contenido, más allá de, bueno, ya me dirás, a lo mejor en cada etapa, ¿no?, lo que mejor te ha funcionado, pero ese formato de contenido que cuando tú lo sacas, tú dices, esto funciona siempre. ¿Cuál es ese contenido que mejor te ha funcionado a ti? Después analizar, porque sé que analizas, ¿no?, el contenido para mejorar cada día. Lo que te preguntaría es ¿qué mejor me ha funcionado? ¿Para qué? Para atraer seguidores y visualizaciones, para atraer suscriptores a mi newsletter, para lograr ventas. O sea, te preguntaría el para qué. Exacto. Vamos a ponerte un ejemplo. Para lograr más impresiones. Vamos a irnos a la parte de arriba del embudo. Para que más personas vean tu contenido. ¿Qué contenido mejor te ha funcionado ahí? Para lograr más impresiones, las opiniones fuertes. Al final, esto es una red social, aunque sea una red social cuyo eje central es el desarrollo profesional y, digamos, el trabajo, sigue siendo una red social y al final somos seres humanos. Lo que genera visualizaciones e interacciones es defender puntos de vista de manera rotunda y que más personas se unan a esos debates y a esas conversaciones. Para atraer tráfico, vamos a poner este ejemplo, ¿no? También. ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado para generar lead? Vaya, atraer tráfico hacia tu newsletter. Digamos que eso yo lo ubicaría más en el middle of the funnel, que en mi caso es atraer suscriptores a mi newsletter. Y ahí usualmente sigue siendo también un contenido que genere debates, pero ya más enfocado hacia mi tema del desarrollo personal y en ese sentido que sea contenido útil, que a la gente le aporte valor. Por ejemplo, una vez hice una publicación, era un carrusel sobre la seguridad psicológica y básicamente explicaba por qué te conviene fomentar la seguridad psicológica para mejorar tus relaciones personales y tus relaciones profesionales. Que al final, rápidamente, la seguridad psicológica consiste en que la gente sienta que puede equivocarse, que pueden aprender cosas nuevas, que pueden criticar, que pueden retar el status quo, y expliqué todo eso. Eso fue una publicación que me trajo 600 suscriptores a la newsletter. No se volvió, o sea, tuvo 90.000 visualizaciones, no fue una cosa que se volvió viral porque yo he tenido publicaciones de 2 millones de visualizaciones, pero en términos de suscriptores a mi newsletter es de las más potentes que he tenido. Igual se generó un debate en torno a si se podía efectivamente garantizar la seguridad psicológica o si era imposible, pero fue un debate enfocado en algo que está dentro del desarrollo personal. Exacto. Y yo creo que a mí me pasa que yo al final, a veces porque es que las redes sociales son muy complicadas de predecir lo que te va a funcionar y tal. Al final yo creo que es salir a probar, ¿no? A tener claro, por supuesto, la base, probar y luego quedarte con lo que mejor te funciona. Porque a mí me ha pasado igual. Hay posts que de cierta forma no lo veo tan potencial para traerme el lead y son los que más lead me traen. Entonces,
como que dices, ¿cómo me explico esto? ¿Qué explicación tiene esto, no? O un post que tú lo lanzaste normal y es un post que tiene 4 veces más impresiones de la media de tu marca, ¿no? En LinkedIn. Entonces... Pero, Rolando, yo sí creo que en lo que yo hago hay un alto grado de predecir lo que va a suceder. Y cuando yo hago las publicaciones teniendo el objetivo en mente, cuando, por ejemplo, estoy haciendo algo que se va para el top of the funnel, que va a generar polémica, debate y es sobre temas más generales, yo, si me concentro, si hago un buen post y si toco temas sensibles, ya sé que eso se va a volver una locura y me va a traer muchos resultados en cuanto a seguidores y visualizaciones. Y también, cuando hago una pieza de contenido de alto valor, posiciono mi newsletter, usualmente, pues, al final también se termina convirtiendo en resultados en suscriptores. O sea, yo creo que cuando tienes claro para qué estás haciendo cada una de esas publicaciones, es mucho más fácil tener los resultados que buscas. Si tú simplemente creas, no de manera aleatoria, pero creas sobre un tema concreto sin plantearte mucho qué objetivo quieres que te traiga esa publicación, es cuando ya entras en el no sé por qué pasó esto, no sé por qué a esto le fue bien o por qué a esto le fue mal. Bueno, ahí está. Esto vamos a notarlo, ¿no? Ténganlo en cuenta, que al final eso es lo que... Tener claro la estrategia, lo que quieres, el para qué, lo que quieres conseguir, los objetivos y, por supuesto, después prepararlo todo para comunicarlo. Es lo que tú dices, bueno, ya sé por qué sucedió esto, ya sé por qué me trae este resultado. Pero también hago un paréntesis y explico que, bueno, tú tienes camino recorrido, ¿no? Hay muchos que están empezando y les cuesta todavía predecir esto o testear realmente lo que les funciona o lo que le va a funcionar. Porque a medida que mientras más práctica, más apliques, más contenido publiques, más recorrido tengas, más predecibles van a ser tus resultados, porque te vas dando cuenta de lo que funciona y, por supuesto, tienes más material para analizar e ir mejorando sobre la marcha. Porque me pasa mucho de que a muchas personas con las que trabajo, ¿no? Que a veces que están iniciando, vienen de cero, yo les digo, mira, tienes que entender tu contexto. Estás iniciando, nadie te conoce, es complicado. Aquí hay un punto clave que tienes que tener: la constancia y acción, ¿sabes? Es como digo siempre, el avión se arma volando. En el camino vas viendo y perfeccionando constantemente lo que vas haciendo y vas analizando lo que mejor te funciona y luego cada vez vas a ser mucho más efectivo. Así es como lo veo. La constancia, Rolando, siempre va a ganar la carrera por el simple hecho de que hay un poco porcentaje de gente que decide crear contenido, hay un poco porcentaje de gente dentro de ese porcentaje que luego decide efectivamente hacerlo. Y luego dentro de ese porcentaje, que ya está dentro de ese porcentaje, hay muchísima menos gente que se mantiene constante en el largo plazo. Tú solo por mostrarte todos los días y mantener esa constancia ya le vas a ganar al 99.99999 de la gente. Pero sí es verdad que yo creo que aprendiendo otras personas que están un paso más adelante o siendo tú muy analítico con tu contenido y dedicándole el tiempo a analizar realmente lo que funciona y lo que no, la mejora puede ser exponencial solo por hacer eso, por o bien aprender de alguien que ya está un paso más adelante o por tú mismo dedicarle muchas horas a probar diferentes cosas y ser muy constante también con el análisis de tus publicaciones. Exacto. Y aquí un tema que, bueno, que me encadena que te quiero comentar, porque yo creo que más allá de que uno de los factores que al final nos afecta en ser constante, hoy lo hablaba en un post, ¿no? De lo que nadie te dice sobre la marca o los errores, ¿no? Lo que provoca que realmente muchas de las personas que inician este proceso no se sostengan en el tiempo. Es más allá de otros factores que no quiero entrar en detalle porque cada cual es un mundo diferente, ¿no? Hay que entenderlo. Pero creo que la actitud es algo que creo que a muchas personas todavía les falta desarrollar eso. Yo creo que a veces personas con menos talento, pero con más actitud, llegan más lejos. Y quiero comentarte algo porque somos jóvenes, tanto tú como yo, y veo que cada día queremos más herramientas. Yo, en lo personal, desde mi punto de vista, veo más oportunidades, más posibilidades, más formas de poder tanto crear tu negocio como por lo menos desarrollar tu marca personal, pero se sigue faltando eso de actitud. ¿Cómo lo ves tú a nivel de que somos jóvenes, que estamos tomando la iniciativa? Estos temas un poco polémicos, pero bueno, quiero que me comentes un poco esto porque hay muchos jóvenes que dicen, yo no puedo, no sé, me cuesta esto y tal. Y yo digo, mira, ten en cuenta que hoy tienes más herramientas que hace 10 años. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Hay dos cosas aquí. La primera es que hace más quien quiere que quien puede.
Y esto yo lo aprendí del liderazgo de equipos. Yo he tenido muchos líderes y necesariamente no han sido los mejores los que más sabían sobre el área que lideraban o los que más sabían sobre estrategia, sino los que estaban dispuestos a compartir lo que sabían, aunque fuera poco, los que estaban dispuestos a apoyarte, los que estaban dispuestos a llegar todos los días con la mejor energía. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta de la importancia de eso. Y luego también hay otra parte muy importante que está relacionada con la mentalidad, y es que tanto como si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos vas a estar en lo cierto. Y para mí eso también fue súper revelador, de darme cuenta que si yo realmente creía que iba a ser posible y que lo iba a poder lograr, lo iba a conseguir, pero también si creía que no lo iba a lograr, no iba a suceder. Y yo creo que es algo que a día de hoy frena a muchísima gente, y es que ellos mismos parten de creencias limitantes y de limitaciones mentales que en vez de mirar a ver cómo pueden cambiar la situación que están enfrentando, prefieren poner excusas de que no, es que es muy difícil, no, pues es que ya lo logró porque es normal, porque trabajó en este sitio, porque tenía estos amigos. Y al final todo eso forma parte del autosabotaje y de creencias limitantes que nosotros mismos nos imponemos como excusas para justamente no enfrentarnos al vacío. Yo cuando empecé, al final, bueno, ya empecé este mundo y tal, yo después de ver las experiencias de otros y tal, y esto lo cuento, nunca lo he contado, creo. Bueno, creo que en el podcast nunca lo he contado, así que otra exclusiva. Yo dije, mira, yo tengo que fortalecer mi mentalidad. Esto es fundamental, porque es un camino difícil, es un camino complejo, es un camino donde se mantienen los que tienen actitud, más allá de la aptitud que la vas desarrollando en el camino, las habilidades y tal. Y si yo no fortalezco mi mentalidad, lo voy a dejar más tarde o más temprano. Y creo que al principio, ¿sabes? Por supuesto, estoy fortaleciendo la mentalidad, me costó un poco de trabajo, pero hoy, de cierta manera, me ha ayudado a que, como tú dices, vea las cosas a otro punto de vista. Y en vez de perder tiempo en buscar excusas y tal, analizo, mira, ¿depende de mí? Sí, perfecto. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿No depende de mí? Bueno, perfecto. Si no depende de mí, hago lo que puedo. Pero si depende de mí, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? O mirar siempre de otros puntos de vista, porque a veces nos cerramos a un punto de vista que es el de nosotros, nos cerramos a eso y no vemos desde otro punto de vista. Yo creo que eso es interesante, y esto creo que es un tema que hacía falta hablarlo, porque hay muchos que antes de empezar ya se están saboteando. No han empezado y ya se están diciendo, no puedo, mira ya está hecho, aquí todo está hecho, no hay nada que inventar, ya lo hizo no sé quién. Y siempre, si nosotros nos mentalizamos de que sí podemos, más allá de las circunstancias, siempre podemos avanzar. El mayor impedimento está en uno mismo, y eso lo comparto totalmente. Cuanto antes te des cuenta de eso y tomes la responsabilidad sobre tu situación, más pronto vas a poder tomar decisiones diferentes que te llevarán a tomar acciones diferentes que te podrán llevar a tener resultados diferentes. Genial. Y hablando de esto, hay un tema, ¿no?, que es el síndrome del impostor. Y es algo que viene como que relacionado con esto que estamos hablando, de que a veces nos toca la puerta y nos dice, tú no puedes, ¿qué haces tú haciendo esto? Si tú no sabes de esto, si tú no tienes experiencia. Y eso hace que muchísimas personas con muchísimo talento se retiren. O a veces se sientan incapaces de hacer algo cuando realmente son capaces. Cuéntame un poquito si has sufrido el síndrome del impostor, y si tienes algunos consejos, tanto que te han funcionado a ti como a otros alumnos de marca personal con los que has trabajado, porque sé que a nivel de marca personal sucede mucho. Cuéntame por aquí y te escuchamos. Y anotamos también. Lo primero, yo creo que hay que entender de dónde viene el síndrome del impostor. Y para mí, todas las personas que tienen cierto nivel de ambición van a tener síndrome del impostor. Y ahí puedes entender que es algo bueno. O sea, solo va a tocarte a la puerta cuando tú estés tratando de ser mejor y de llegar a un punto al que no hubieras llegado nunca. Y en concreto lo puedo decir porque yo, digamos, cuando estaba, por ejemplo, en la universidad o en mis primeros trabajos, no sentía síndrome del impostor. Me vino a dar más tarde cuando empecé a tener metas mucho más ambiciosas y cosas que definitivamente yo consideraba que eran difíciles de lograr, que al final es a lo que todos deberíamos, pues, esperar que nos suceda. Y otra de las cosas que, bueno, para aportar a lo que tú decías, es que si estás haciendo cosas, como tú dices, trabajando en metas ambiciosas, te va a pasar.
te va a pasar, porque por mucho que tú puedas lidiar con él, te va a llegar y va a llegar esa inseguridad, pero es cuestión de, como tú dices, actitud, de mentalidad, de saber sobrellevarlo, de entender que es algo bueno y no es algo malo, y que por supuesto poder trabajar para que eso no sea algo que nos limite en nuestra vida, en nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal. Yo creo que lo primero es entender eso, que realmente viene de una situación que a priori es buena, pero después también creo que hay ciertos mecanismos que tú puedes implementar para lograr superarlo, o por lo menos lo que yo digo, para lograr bajarle el volumen. En ese sentido, por ejemplo, a mí me funciona muy bien tener en una carpeta todas las cosas positivas que me han dicho seguidores, clientes, jefes, compañeros. Y cuando empiezo a tener dudas sobre lo que estoy haciendo, le pego una visita a ese archivo y muy rápidamente se me suele pasar. Y también hay otra cosa, y es que yo tengo una serie de mantras que cuando noto que me está dando, me los repito. Uno de ellos, que me lo repito muchísimo, es: todo lo que necesitas ya lo tienes. Que viene a decirte que todo el conocimiento, todas las cosas, toda la actitud, la mentalidad, ya la tienes dentro de ti, entonces deja de preocuparte por lo demás y simplemente pues actúa sabiendo eso. Y yo creo que esas dos cosas ayudan mucho a recuperar la mentalidad positiva y a bajarle el volumen al síndrome del impostor. Bueno, compartimos lo de la carpeta, porque yo también lo hago. Me encanta. Y porque bueno, lo hice como un mecanismo de, primero, de a veces hacer una pausa y revisar, porque vamos en el día a día haciendo cosas y a veces nos olvidamos por un momento de celebrar estos pequeños logros o estos comentarios positivos que nos dice, y creo que esto es bueno también para nosotros, más allá de que estemos pasando por el síndrome del impostor o no, pero también lo hago y me ayuda no solamente a que me sube el ego, no, porque no lo veo así, lo veo como algo de que, mira, si tantas personas están diciendo esto, es porque tantas personas no pueden estar equivocadas. Guárdatelo, tenlo para ti y nada, sale afuera y mantente firme. Y otra cosa que quiero agregar... Te interrumpo, Rolando, porque me ha gustado mucho lo que mencionabas del ego, y yo creo que al final somos muy autocríticos y muy autoexigentes, y a veces una persona externa es mucho más capaz de medir tu valor de manera objetiva de lo que lo harías tú mismo, entonces eso me parece también súper importante. Y lo que te comentaba era que una de las cosas que hacía yo, y lo repito porque sé que pasa mucho, a mí me pasó, es que a veces nos centramos tanto en nuestro sector, en que estamos rodeados de grandes profesionales, y eso está muy bien, está muy chulo, pero salte a veces afuera, a otro sector, a otra rama, para que veas el valor de lo que tú sabes. Y a mí me ha pasado que muchas veces, un ejemplo, estamos tú y yo, trabajamos en LinkedIn, ayudamos a otras personas a trabajar en LinkedIn, y a veces cosas que para nosotros son obvias, cuando sales afuera te das cuenta de que para esas personas no es que no sean menos que tú, ni mucho menos, sino que simplemente no es su sector, y te das cuenta del valor de lo que sabes, de tu experiencia, de tus conocimientos cuando sales afuera. A veces es necesario salirse un poquito, ir a otros sectores, probar, irse a otros grupos para que vean el valor de lo que saben. No se queden con que, ay, me estoy quedando detrás. A veces rodeándonos de tantos cracks de nuestro sector, a veces nos provoca eso. Esto es un ejercicio que a mí me ha funcionado también. El otro día estaba en una entrevista de podcast y me preguntaron que ahora mismo cómo se podía destacar en LinkedIn habiendo tantísimos creadores de contenido. Y yo, antes de dar la respuesta que consideraba oportuna, dije: ojo, paremos, porque la realidad es que vivimos en una burbuja y por eso pensamos que hay mucha gente creando contenido, pero la realidad está bien lejos de eso. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de tecnología que debemos estar ya casi como en los 6.000 o 7.000 empleados, y hay 3 o 4 personas que estamos creando contenido de manera activa, con cierto profesionalismo y en torno a un tema concreto o a un nicho. Eso es un porcentaje súper bajo, partiendo de que es una empresa de tecnología donde se supone que estos temas le llegan a más personas. Entonces yo creo que tenemos que tener claro que estamos en una burbuja y que la realidad dista mucho de eso. A día de hoy todavía hay muy poca gente creando contenido en LinkedIn. Mientras más rápido comience, mejor. Porque cuando llegue la competencia... Claro. Pues, o sea, eso no lo voy a negar. O sea, el mejor día era ayer y el segundo mejor es hoy. Pero todavía considero que hay poca gente y la oportunidad sigue siendo grande. Y lo otro es que aprendan de la experiencia tanto tuya como mía, como de otros creadores, porque ya nosotros como que recorrimos ese camino y somos como esos mentores que te dicen: mira, ya yo cometí ciertos errores, mira, no los cometas.
Y yo creo que en el episodio pasado, bueno, no me acuerdo qué episodio es, ya, que fue con Guillermo, experto en LinkedIn, yo le decía, yo he aprendido muchísimo de tus errores, porque tú lo has contado y luego yo me he demorado menos tiempo en llegar a lo mejor a tener otros resultados que a lo mejor tú te demoraste 5 o 6 años. Y eso me ha ayudado a mí a aprender de los mejores, a escucharlo, a ser humilde en decir, yo no me lo sé todo, déjame ir ahí, déjame ver qué tal, y luego aplicarlo y por supuesto tomar acción, porque si escuchas los consejos y no los aplicas, no hay nada, ¿no? Esa es la idea. Yo te quería comentar. Sí, dime. Muy de acuerdo con eso, Rolando, total. Exacto. Mira, con respecto a tips prácticos, aquí damos tips prácticos. Me han llegado varios mensajes del podcast y me han dicho, mira, esto hay tanta competencia, hay tantos podcasts, aunque parezca que no, sí están habiendo muchísimos programas y de marketing también y tal, pero me han llegado varios mensajes que coinciden en esto. Rolando, me encanta lo práctico que es el podcast, los consejos que se dan, que son simples, sencillos y que son fáciles de aplicar. Entonces, bueno, si las personas coinciden en esto es porque está llegando esto. Y esto hace que nosotros, yo por lo menos, descubra que hay una fortaleza aquí. Quiero que me comentes tres tips prácticos para los que están trabajando en LinkedIn, están creando contenido, están posicionando su marca personal, estén utilizando la herramienta para generar oportunidad y que tú nos quieras compartir por aquí. Bueno, yo creo que de LinkedIn hemos hablado bastante de mi estrategia, de las cosas que funcionan. Si me lo permites, voy a dar 3 tips prácticos para generar dinero online y para empezar con los negocios online, que de eso no se habla tanto y hay mucha gente que empieza en LinkedIn, les va relativamente bien con las publicaciones y con lo que hacen, pero luego no se traduce en un impacto positivo para sus negocios. Entonces, prefiero que nos enfoquemos en eso si no te importa. Sí, perfecto. A mí me... Sí. Yo creo que para empezar, lo primero que tienes que hacer es entender qué valor tú podrías ofrecer en el mercado y, en la medida de lo posible, hacerlo lo más nicho o lo más a una audiencia específica posible. Y una manera fácil de empezar es si tú, por ejemplo, has trabajado para una empresa o estás trabajando para una empresa, probablemente lo que tú haces en esa empresa lo puedes externalizar, pero con tus clientes. Por ejemplo, si tú eres vendedor, probablemente le podrás enseñar a la gente a vender. Si tú eres consultor de marketing, probablemente podrás hacer consultorías de marketing a otros clientes por fuera de tu empresa. Y esa es una manera fácil porque si tú lo haces para tu empresa es porque ya hay clientes y la necesidad ya existe. Entonces, si lo externalizas y lo especificas a un nicho, es muy probable que eso vaya a funcionar porque ya es una oferta validada. Lo segundo, otro error que yo veo bastante para todas las personas que estamos empezando o que están empezando en el mundo de los negocios online y que yo lo cometí al empezar, fue empezar por ofrecer un curso online. Y realmente un curso online yo creo que te va a funcionar cuando ya tienes cierta audiencia. La evolución que yo recomiendo es empezar por consultoría 1 a 1. Una vez que ya identificas necesidades y dolores y encuentras soluciones, ofrecer, por ejemplo, bootcamps. Una vez que ya has validado el concepto de los bootcamps, puedes ya ofrecer programas online pregrabados y ya después de eso puedes irte a conferencias masivas y llenar auditorios y hacer eventos de varios días de manera presencial. Esa es la evolución que a mí me parece correcta y normalmente se tiende a empezar primero por la formación digital porque a Justin Welsh le funcionó o porque a esta persona le funcionó y lo que no se tiene en cuenta es la gran audiencia que ellos tienen. Y luego, como último consejo, el tercer consejo que daría es no tengas miedo de iterar, no tengas miedo de probar diferentes cosas. Si algo no te funciona, no pienses que eso ya no va a funcionar, sino simplemente empieza a hacer otras cosas, empieza a probar cómo comunicar tu oferta de manera diferente o cómo dirigirte a un público diferente. O sea, no porque a una cosa le vaya mal, no te frustres y pienses que eso ya es el fracaso definitivo, sino prueba diferentes cosas. A mi primer curso no le fue tan bien como yo esperaba, pero justamente porque continué probando cosas diferentes, probé también diferentes maneras de venderlo, luego le fue mucho mejor y luego eso fue lo que me ha permitido hacer también toda una serie de cosas. Entonces daría ese consejo como tercer consejo. Mira, interesante lo que comentas y creo que el tema de construir audiencia, pero con un modelo de negocio claro atrás, lo voy a recalcar, porque a mí me pasó igual, ¿sabes? Empecé a construir audiencia, empecé a crear contenido de valor, pero si eso no se traduce en ventas más adelante, vas a entrar en un conflicto de intereses porque cuando llegues tu trabajo, tú vas a decir, mira, necesito dedicarle más tiempo a esto porque esto me da dinero y tengo que vivir.
Y tu marca personal, que es un proyecto de vida que en el largo plazo te va a dar muy buenos retornos, lo vas a dejar de un lado y, por supuesto, es lógico que tú escojas lo que te dé dinero en el momento. Ahora, no cometan, por ejemplo, como tú decías, el error de querer vender un curso, porque yo personalmente me pongo la parte del consumidor y veo mucho esto. Si tú empezaste hace 2 meses en LinkedIn, ¿cómo vas a vender un curso de potencia tu marca personal en LinkedIn? No entiendo. No hay coherencia, no hay... Entonces, yo creo que esto del one-to-one, yo lo he aplicado, ¿sabes? Esta mentoría 1-1, y esto me ha permitido a mí ir validando mi metodología de trabajo y escuchar a ese cliente lo que necesita, lo que quiere, y luego esa información traducirla, no solamente quedarme con ella, sino traducirla en soluciones para otros, ¿sabes? Para mi mismo público, pero que sean soluciones que me permitan más allá, en el largo plazo, ser escalable, que mi marca personal sea escalable, ¿no? Yo creo que ahí ese punto está interesante, de no querer empezar la casa por el tejado. Y yo creo que ya después, cuando tienes audiencia, cuando tienes visibilidad, cuando tienes posicionamiento, cuando tienes una reputación que genera confianza, las personas saben que a nivel de marca personal eres tú, ¿no? Que te busco a ti como la persona que quiero que me solucione. Es mucho más fácil canalizar todo eso a vender un curso, vender una formación mucho más grande. Y yo creo que en audiencia, con el modelo de negocio creado, bien claro de lo que quieres conseguir, y luego poco a poco ir construyendo, ¿no? Esa escalera de valor que más allá le puedas ofrecer a tu público, a tus clientes potenciales, soluciones. Esa es la idea. Me encantó esta parte, lo digo aquí, me encantó, porque creo que es algo que muchos a simple vista no ven, ¿ves? Y nosotros lo hemos visto porque ya hemos chocado con la realidad. Creo que esto está interesante. Total, se podría hacer un podcast entero solo sobre este tema, pero si estás empezando, mi consejo es que no empieces por un curso online pregrabado, porque probablemente te des una hostia y luego pienses que no se puede ganar dinero en LinkedIn o las cosas no pueden funcionar, y en cambio si empiezas poco a poco con tus clientes 1-1 y luego trasladando los problemas que tienen y las necesidades que tienen ya más adelante a un curso online, es mucho más probable que tengas éxito. Buenísimo. Mira, como estamos cerrando ya, te quería preguntar un poco más personal, porque aquí queremos también conocer a la persona que es detrás, más allá de lo profesional que es, que nos cuentes. Aquí, bueno, si ustedes ven en la cámara, ahí se ve la bici, sé que es uno de tus hobbies, pero bueno, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta el deporte y me gustan todos los deportes. Me gusta jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis. La bici ahora es una de mis adicciones, pero en general el deporte. Soy bastante hiperactiva y me encanta el deporte. Y yo creo que la bici tiene detrás también todo un tema de superación, porque mentalmente y físicamente es un deporte que es muy duro. Y eso yo creo que también hay cosas que he aprendido de la bici que incluso lo he podido llevar al mundo de los negocios y que me han ayudado mucho. Exacto. Al final esa es la vida, ¿no? Vamos aprendiendo cosas y las vamos aplicando para mejorarlo. Al final es un deporte, aunque lo practiques de manera amateur, lleva su esfuerzo, lleva su sacrificio, lleva su constancia, lleva a crear hábitos, y al final eso no funciona para todos. ¿Te gusta el café? Bueno, estás en Colombia, ¿no? ¿En qué parte de Colombia? Y una de las cosas que más me gusta de Colombia es el café. Tenemos muy, muy buen café y curiosamente es algo que le llama mucho la atención a la gente. El café en Colombia no sabe tan fuerte como, por ejemplo, el café que tomamos en España o en Italia. Tiene un sabor mucho más suave y a mí eso ha hecho que me guste muchísimo más el café que se consume en Colombia, por ejemplo. Ah, mira, genial, no lo sabía, para que tú veas. Sé que el café de Colombia, bueno, no, a ver, lo he probado, ¿sabes? He probado café colombiano, específicamente lo que, ¿sabes? Ya los detalles no lo sé, pero esto de que es más fuerte aquí en España que en Colombia, mira, no lo sabía, es algo curioso. Esa es la idea. Mira, siempre esta parte ¿sabes? La incluyo en el podcast porque siempre nosotros, por lo menos nosotros somos jóvenes, ¿no? Hemos vivido poco, ¿no? Nos falta mucho por vivir, pero siempre tenemos una historia que nos marca, ¿sabes? Que nos marca, que puede ser que haya sido un punto de inflexión, tal. ¿Qué historia tú tienes o que nos quieras comentar que, no sé, que tenga algo que te haya aportado a ti, que nosotros podemos llevarla también a nuestras vidas y aprender de ella? Laboralmente me han pasado muchos puntos de inflexión y ahora te voy a contar uno un poco más al detalle, pero quiero empezar por contar el aprendizaje que he extraído de esas situaciones. Y el aprendizaje es que es muy poderoso que tú canalices la energía de una situación de frustración hacia la motivación. Cuando te pase algo malo en el trabajo, en la vida,
hay una energía muy fuerte detrás de todo eso y gastarla en quejarte, en frustrarte, no te va a ayudar. Sin embargo, si la reorientas y la canalizas hacia la motivación, se va a convertir en una llama que te va a impulsar súper lejos. Y eso me ha pasado a mí con puestos de trabajo que no me han dado, ascensos a los que no he podido acceder, trabajos que no me han gustado, jefes que no me han gustado. Canalizar esa energía me ha traído cosas muy positivas, pero yo creo que mi mayor punto de inflexión es que yo, como he dicho antes, estudié 2 carreras, estudié negocios y finanzas y empecé trabajando en banca privada. Empecé trabajando en banca privada porque era lo que toda la gente a mi alrededor me decía que tenía que hacer, era, se supone, la carrera con la que más dinero ibas a ganar, era también lo que más prestigio tenía. Yo era muy crack con los números y en las matemáticas, entonces el camino parecía estar súper claro. Estuve estudiando eso, accedí a uno de los trabajos en uno de los bancos más grandes del mundo, que eran súper difíciles de conseguir, y al mes yo me quería pegar un tiro porque era completamente frustrante, no entendía el impacto de nada de lo que hacía, me parecía muy absurdo lo que yo estaba haciendo, creo que no contribuía en ayudarle a nadie más que más que al banco en sí. Y eso fue un jarro de agua fría muy fuerte, primero de entender, bueno, cuáles son las cosas que yo realmente quiero y cuáles son las cosas que quizás quiero porque otras personas se han encargado de repetírmelas o la sociedad me las ha tratado de machacar como el único camino posible. Y a continuación, ya que me estoy sintiendo miserable, ¿cómo puedo utilizar esa energía y canalizarla para que esto se convierta en algo que va a ser positivo para mi vida? ¿Qué otras cosas puedo aprender? ¿Qué otras cosas puedo estudiar? ¿A qué empresas puedo acceder? ¿Y cómo puedo darle la vuelta a la situación? Bueno, buenísimo. Una experiencia maravillosa para saber lo que no te gustaba, lo que no querías, pero tenías que llegar ahí y al final después darle la vuelta. Yo creo que tiene muchísimo mérito de que hayas sabido decir, mira, esto no es lo que quiero, voy a darle un giro a esto y creo que a muchos nos ha pasado que, hemos estado en un trabajo que no nos gusta, pero más allá de que no nos guste, no es como que, ¿qué hago yo de aquí y qué le aporto al mundo estando aquí? Eso es, Rolando. El problema no es que no te guste tu trabajo, el problema es que no te guste y no hagas absolutamente nada para cambiar tu situación, porque eso te va a llevar a vivir una vida miserable y de frustración. Entonces, yo creo que eso es el mayor aprendizaje que yo extraje. Pasamos mucho tiempo trabajando y imagínate si no lo estás disfrutando. Yo creo que el tiempo se pasa muchísimo más lento cuando no lo disfrutas que cuando lo disfrutas. A mí a día de hoy, afortunadamente, soy muy privilegiada y los días se me pasan volando, pero no siempre fue así y mentalmente también fue muy duro ver que las agujas del reloj no pasaban y que estaba como atrapada. Bueno, yo en este momento de mi vida me levanto a la mañana y cuando me estañeo ya son las 7 p.m., 8 p.m., pero ¿en qué momento pasa el día? Pero bueno, cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona y estás viendo que lo que haces tiene un impacto más allá de, en otras personas, en el mundo en general, vamos a decirlo así, porque realmente es así. Porque si tú, un ejemplo, compartas un contenido y ese contenido ayuda a una persona y esa persona hace algo que ayuda a otras personas y así es una cadena y desde tú, ¿sabes? Desde tu persona estás ayudando a miles de personas, directa e indirectamente, y eso es maravilloso, ¿no? Porque al final estamos aportando algo al mundo. Un poco filosófico, pero es necesario decirlo. Me encanta ese efecto bola de nieve. Así mismo. Y para cerrar, consejos para la vida, más allá de lo profesional, para la vida, que tú quieras dejarle a los que escuchen este episodio y que muchos invitados me dicen, Rolando, qué difícil dejar un consejo porque lo doy desde mi experiencia. Pero yo, mira, es increíble lo que un consejo que tú dejas aquí le pueda a alguien que escuche el podcast le puede llegar y que lo pueda aplicar a su vida o que se siente identificado. ¿Qué consejo tú nos darías para la vida que podamos nosotros tomar aquí y tener en cuenta? El primer consejo, muy tópico viniendo de mí, pero publicar tus aprendizajes y tus procesos en internet te coloca entre el 1%. Era obvio que yo iba a decir esto, pero no me voy a cansar de repetirlo. La oportunidad es gigante, hay poca gente haciéndolo y simplemente contar lo que estás haciendo en tu día a día y añadir valor te puede diferenciar abismalmente de los demás. El segundo que daría es que si no es un sí rotundo, es un no. Yo muchas veces me ha costado poner límites y he dicho muchas veces que sí cuando realmente no quería hacer ciertas cosas, entonces piénsalo siempre. Si no es un joder sí o un sí rotundo, es un no y mantente en ello.
Y el tercero, que hace poco me pasó una situación no tan agradable y que eso diría a toda la gente, no ahorres en asesores de impuestos. Wow. Es uno para la vida que le puede servir a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier país. Buenísimo, los anotamos, los tenemos en cuenta y bueno, ya saben, tómenlo y aplíquenlo a su vida si les sirve. María B, muchísimas gracias por venir aquí a hacerle un episodio maravilloso. Yo creo que al final uno tiene un guión, pero salen cosas, salen temas, uno empieza a hablar aquí y lo mejor que puedo yo, y yo lo comentaba el otro día, es que soy un privilegiado de poder tenerlos a ustedes por aquí, a estos cracks que vienen aquí, conversar con ustedes, aprender de ustedes, documentarlo y luego compartirlo. Eso es un privilegio que yo estoy disfrutando con este podcast y que cada día sé que es un proyecto que va ganando vida, que es con enfoque a largo plazo, pero del cual me siento orgulloso y me siento feliz de hacerlo, porque sé que hoy, mañana va a seguir ayudando a muchísimas personas en todo el mundo. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos ver tu contenido? ¿Cómo podemos enviarte un mensaje si queremos darte un agradecimiento, contactar contigo, ser tu cliente? Déjanos por aquí cómo te podemos ver. La manera más fácil es por LinkedIn, por María Vegué. También, si se quieren suscribir a mi newsletter, ahí siempre comparto contenido sobre desarrollo personal para que mejores tu mentalidad, mejores tu carrera, mejores tus negocios online y tu marca personal. Entonces, por esos dos canales, Rolando. Y también tengo siempre bootcamps de marca personal para ayudarle a la gente a crecer audiencias en LinkedIn de manera rápida y estratégica. Perfecto. De todas maneras, en todas las notas del podcast, en todas las plataformas, yo voy a dejar tu LinkedIn, tu newsletter, para los que se quieran suscribir. Que mi consejo es que lo hagan, porque aprender muchísimo y que bueno, nada, que te quiera escribir y te quiera mandar un mensaje de agradecimiento después de haber consumido tu contenido, genial. Ahí está disponible María Vegué. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde aquí, donde estés ahora, y espero que este episodio, luego cuando lo escuches en diferido, te ha encantado, ¿no? Porque hemos estado grabando aquí, pero luego cuando lo escuchamos vemos si nos gusta más o tenemos que mejorar un poquito más aquí. Pero nada, te agradezco muchísimo por la oportunidad, por el valor que compartes, por la experiencia, por todos los tips y nada, yo, como los que escuchen esto, van a estar súper agradecidos contigo. Gracias a ti, Rolando. Un abrazo.